versículos 1 al 3 y el versículo 9. Cuando lo tengan me dicen con un amén. Un amén. Mateo 13. ¿Todos lo tienen? Amén. La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca, se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y el versículo 9, el que tiene oídos para oír, oiga. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en este día, Señor. Te pido, Señor, que seas tú, Señor, tomando control sobre mi vida, Señor. Te pido que seas tú hablando, Señor, que no sean mis palabras, Señor, sino que sean tus palabras y que seas tú abriendo cada corazón de cada hermano, de cada niño en este día. Te pido que seas tú ayudándonos, Señor, para entender tu palabra y que nosotros nos vayamos de aquí, Señor, practicándola en vez de olvidándola. En el nombre de Jesús, amén. Se pueden sentar. En esta tarde les quiero hablar bajo el tema Una semilla que transforma. Y antes que comience a predicar, les quiero hablar un poco sobre parábolas. ¿Cuántos de ustedes, niños, saben qué era una parábola? Amén. Entre muchos de nosotros hemos oído parábolas cuando estamos en las clases, por ejemplo, la parábola de la oveja perdida, la parábola del hijo pródigo, muchas parábolas que hemos oído en las clases. ¿Pero qué eran parábolas? Parábolas fueron cortas historias que nos enseñaron de la verdad del mundo o de la vida cristiana. Y unas veces también mueven el corazón de la persona que la oye para recibir a Dios. Y sorry, I'm nervous. Y en la Biblia encontramos muchas parábolas y entre los 4 evangelios que como vimos hoy en la clase de párvulos, la clase de párvulos se aprendieron esos libros y si ellos se recuerdan, saben que los 4 libros del evangelio son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entre estos 4 libros vemos más de 50 parábolas que fueron dadas por Jesús. I'm sorry, I'm so nervous. Y estas parábolas no fueron dadas por cualquier persona. Si alguien me puede traer... Oh, acá ya va. Ok, ya se me fue el nervio. Y estas parábolas no son como cualquier historia que vemos en nuestras escuelas, como, voy a nombrar unas, The Three Little Pigs, The Cat in the Hat. Fueron historias que fueron dadas por Jesús. Tampoco no eran por cualquier persona, sino era que Jesús las daba a gran multitudes, como nosotros aquí. Como nos podemos imaginar que Jesús fuera pasando y todos nosotros aquí sé que le poniéramos toda nuestra atención a Él. Amén. Y como decía, que estas parábolas no eran como cualquier historia que encontramos, porque estas parábolas tenían un significado aún más importante que esas historias que vemos. Y
Las parábolas nos enseñaban sobre el camino cristiano y Jesús nos cuenta historias para que nosotros podamos entender que Él es el que salva y Él es el que restaura el corazón quebrantado. Amén. Y aquí podemos ver el amor que tenía Jesús con nosotros de dejarnos estas historias que para que nosotros podamos entender, porque unas veces no entendemos muy claramente la palabra. Él nos dejó estas parábolas para poder entenderlas mejor. Amén. Quiero leer Mateo 13 del 3 a 9. Voy a empezar a leer la parábola, que es la parábola del sembrador. Mateo 13, 3 al 9. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Cuando yo leí esta parábola, cuando la estaba estudiando, me encantó cómo termina Jesús diciendo: el que tiene oídos para oír, oiga. Porque muchas veces, a todos nos pasan, donde muchas veces no quieren hablar y nos predican y solo lo hacemos así. Y decimos al rato, I don't want to hear it right now. Y cuando estaba estudiando, vi un comentario que decía: cuando Jesús dice esto, es porque Él quiere agarrar nuestra atención a algo que tiene suma importancia. Y en esta parábola no tenía una importancia como cualquier historia, como dije de Joy, sino tenía suma importancia porque el mensaje que nos da Jesús en esta parábola era algo que muchos de nosotros, los cristianos y la gente de afuera, necesita escuchar. Y por eso tenemos que abrir nuestros oídos a la palabra de Dios, porque si no los abrimos no vamos a entender la palabra. Y por eso Jesús nos dice esto. Y en esta parábola, no sé si está conectado el click. If someone can, thank you. La parábola comienza, Jesús comienza hablándoles a la multitud que se le acercó. Y comienza diciendo que salió un sembrador a sembrar. Y en esta parábola, como ya que ven, hermano Jocelyn, ahí donde está, ese era un sembrador. Y en la palabra, en la parábola, el sembrador representa a esa persona que va a predicar la palabra de Dios. Como nosotros aquí que vamos a evangelizar, somos los sembradores, que vamos a sembrar esas semillas en nuestros corazones para que vengan a Jesús. Amén. Y la semilla en la parábola representaba a la palabra de Dios, que es esta palabra que nosotros tuviéramos que leer cada día. Y la tierra en que cayó las semillas representa el corazón de la persona que son enseñados sobre el evangelio o la posición en donde se encuentran cuando están con esa semilla en su corazón. Y vemos que la primera parte de la semilla cayó junto al camino. Y nosotros podemos pensar qué significaba esto. Y dice que la semilla cayó junto al camino y se las comieron las aves. Y aquí podemos ver que si alguien puede poner la next slide. Las aves fueron todo el mal que comieron las semillas. Y esto significa esa persona que oye de la palabra de Dios no la puede entender
viene el pecado y arrebata lo que fue sembrado ahí, en ese corazón. Estas personas que encontramos, que unas veces son así, son de corazón duro, endurecen su corazón al oír de la palabra de Dios. Y vayamos a 2 Corintios 4:4. ¿Todos los tienen? Y dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Podemos ver que Satanás ha cegado estos corazones y estas mentes de las personas de afuera. Por eso nosotros tenemos que orar cada día que sea Dios abriendo esos corazones y limpiándolos, porque es bien triste cuando vemos que muchas personas solo al oír Dios, oh my gosh, I don't need God. ¿Por qué yo necesito a Dios? Yo no necesito de Dios ahorita. Si yo soy buena persona, yo no robo, yo no mato, yo no miento. Well, no mienten. Pero muchos dicen eso cuando oyen la palabra Dios. Pero Efesios 2:8-9 dice que no somos garantizados salvación por medio de nuestras obras, sino por la gracia de Dios. Las obras que nosotros hacemos no nos van a salvar. Y mucha gente de afuera cree que por ser buena persona van a ir al cielo. Y aquí nos dice que obras no son nuestra salvación, sino es la gracia de Dios, que por la gracia de Dios nosotros somos salvos. Y si no tenemos a Dios, no tenemos salvación y perdemos la vida eterna en Él. Y es necesario que nosotros confesemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Amén. Y la segunda parte de la semilla cayó en medio entre pedregales. Pedregales eran como piedras. Y dice que nació pronto porque no había profundidad de tierra, pero al salir al sol, el sol la marchitó y se murió. ¿Y qué puede decir esto? Estas son las personas que oyen de la palabra de Dios y al momento se gozan, yay, God, everything, you know, Instagram, Facebook, all the time. Y se emocionan, pero al venir las luchas y las pruebas, se van, se alejan de Dios. Y esto se puede comparar a los cristianos emocionalistas, los cristianos que se mueven por emoción. Y muchos cristianos, tal vez unos hay en la iglesia, solo se mueven por la emoción de la iglesia. Amén. Al cantar los cantos se emocionan, pero viene la palabra de Dios y se va esa emoción. Amén. Y cuando estaba estudiando, vi que un comentario también decía que no seamos cristianos de emoción, sino cristianos de convicción. Y un ejemplo, voy a dar un ejemplo. Don't cancel me. Mucha gente son fanáticos de un deporte, ¿verdad? Y sea cualquier equipo, yo no sé, I don't know, México, bla, bla, bla. Y I don't know. Pero mucha gente son fanáticos de este equipo. Y gane o pierda ese equipo, siguen siendo fanáticos. Y viene el partido, pierde el equipo, y la persona del otro equipo le pregunta a la persona, oh, ¿qué pasó? ¿Por qué perdiste? ¿O por qué perdió el equipo? Y dice la persona, ay, le dimos chance. Ay, para la próxima. Pero esta persona, gane o pierde, sigue a ese equipo. Así tiene que ser el cristiano de convicción. Venga angustias, persecuciones, lo que venga, pero sigue siendo cristiano y sigue creyendo y teniendo fe en lo que ha creído. Amén. Y vayan conmigo a Romanos 8. Romanos 8, 38-39.
Y dice, por la cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos que ser esos cristianos de convicción, hermanos, que estemos seguros que aunque vengan esas pruebas, no nos vamos a apartar de los caminos de Dios. Y que si viene una angustia, lo pone en la mano de Dios y sigue adelante. Porque si no somos cristianos de convicción, hermanos, no sirve. No sirve un cristiano emocionalista. Y como dice Isaías 41:10, nos dice que no temamos porque Él está con nosotros. Él es quien nos esfuerza y que siempre, siempre nos va a ayudar y nos va a sustentar. Amén. Y la tercera parte. La tercera parte de la semilla cayó entre espinos. Y dice que ahí pueden ver que la planta creció, pero las espinas crecieron y la ahogaron. Y estos son los cristianos que el afán del mundo los tiene encadenados. Muchas veces no es malo tener trabajo, no es malo tener dinero, no es malo tener carros, todo lo que necesitamos para vivir. Pero se convierte en malo cuando nosotros idolatramos eso y queremos más de lo que ya tenemos. Y muchas veces hay cristianos así, que aunque tengan dinero, dicen, ay, voy a trabajar más horas para que tenga más dinero y pierdo la iglesia. Le dicen, Pastor, I can't go to church because I have work, you know? Pero esos cristianos ponen su importancia en las cosas de este mundo y dejan a Dios a un lado. Y eso no es bueno, porque al apartarse de los caminos de Dios, solo nos trae tristeza, enojo, todo lo que nosotros no tenemos, porque nosotros no somos cristianos enojones. Amén. Y estas personas ponen su mirada en las riquezas y siempre constantemente, en vez de pensar en la iglesia, en vez de pensar en el culto, piensan en el trabajo. Ese carro que tengo lo voy a agarrar. No quiero el carro del año, sino quiero el carro del próximo año. Y siguen así. Y eso mata al cristiano espiritualmente. Y piensan en cómo llenarse con cosas del mundo, como el dinero, el trabajo, en vez de llenarse de las cosas de Dios, en vez de llenarse del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a 1 Timoteo 6:9. Nueve al 11. Primera Timoteo 6:9 al 11. Y dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males, de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Hermanos, sigamos en los caminos de Dios. Ya el dinero, we need it, pero es mejor tener a Dios en nuestros corazones que tener tanto dinero que al final y nos va a hacer felices, porque le podemos preguntar a la persona más rica del mundo si están felices y te dicen, I wish I had this, y no están felices, pero al tener Dios en nuestros corazones, eso es nuestra felicidad. Amén. Y la última parte de la semilla
cayó en buena tierra. Y esta es la tierra que espero que cada uno de nosotros tengamos. Amén. Y esos son los cristianos que oyen de la palabra de Dios y viven por la palabra de Dios. La reciben con gozo y producen más y más y más y más frutos. Amén. Y esta semilla transforma el corazón de este cristiano. Esta palabra de Dios transforma los corazones. Transforma en un corazón quebrantado, un corazón feliz, un corazón que tiene pruebas cada día, a un corazón que, aunque vengan las pruebas, tiene a Dios al lado. Amén. Y vayamos a 2 Corintios, otra vez, 4:12. Ok, creo que me equivoqué, pero está fine. Lo que quería decir en este texto es que sin esta palabra que transforma nuestros corazones no tuviéramos vida en Cristo Jesús. No tuviéramos felicidad, como ya dije, no tuviéramos paz, gozo, mansedumbre, todas las cosas que vienen cuando estamos en Cristo Jesús. Amén. Y en esta tierra podemos ver que no habían rocas, no habían espinos, no había nada que podía prevenir el crecimiento de este fruto, de esta semilla. En esta tierra, en este corazón, no había nada que podía estorbar el crecimiento de la palabra de Dios en sus corazones. Porque cuando nosotros abrimos nuestros corazones a la palabra de Dios, somos transformados en una nueva criatura. Amén. Y al abrir nuestros corazones y al aceptar a Jesús, siguen los pasos en bautizarnos y todo lo que viene adelante. Amén. Como nuestros hermanos que se bautizaron el día de ayer, ellos dejaron a una nueva persona de atrás y fueron nacidos de nuevo en Cristo Jesús. Amén. Y el cristiano que sigue al Señor no significa que no va a tener pruebas, que no va a tener angustias, pero el verdadero cristiano se agarra de la mano de Dios y pone sus aflicciones en Dios para que sea Él ayudándoles. Amén. Y vayamos a Isaías 41:13. Yes. Isaías 41:13. Y dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Y aquí podemos ver que aunque vengan aflicciones, aunque vengan tentaciones, pruebas, persecuciones, si nos agarramos de la mano de Dios, nada nos podrá separar de Él. Amén. Y quiero terminar con Romanos 1:16. Y dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Podemos ver aquí, hermanos, no nos avergoncemos de la palabra de Dios, amén. No nos avergoncemos de este hermoso evangelio que transforma vidas, amén. Y quiero terminar con esto. Tenemos que orar cada día, que sea Dios abriendo los corazones de las personas que han endurecido sus corazones, amén. Y tenemos que seguir confiados en esta palabra viva y pedirle a Dios que cada día Él abra nuestros entendimientos más y más para que nosotros podamos llenarnos más de esa palabra hermosa que Él nos ha dejado, amén. Y eso es todo lo que tengo para la gloria de Dios.